bueno, para los compañeros pedagogos de este país que de alguna manera hacen lo mismo que hacemos nosotros, no nada más desde el terreno de la pedagogía, sino del terreno de la distribución de conocimiento a través, en este caso de Internet, como es el caso de Ventana a mi Comunidad. Un saludo con la invitación de que hagan lo mismo que hacemos nosotros, acumular conocimiento y volverlo colectivo, porque la mejor forma de democratizar el conocimiento es volverlo colectivo, y si usamos los medios de comunicación masivos lo podemos hacer mejor. De esa manera, pues la invitación a los pedagogos es que lo que hacen en el aula lo hagan también fuera del aula y hagan colectivo el conocimiento y el saber, porque ese debe de ser siempre público. Un saludo. Cuando me invitaron a venir a platicar, yo voy a intentar a ver si de milagro puedes conectarte con Internet, porque quiero mostrarles algo que está en la red y que es parte real, una síntesis de todo lo que yo podría contarles. No es una síntesis, ahí está más bien un compendio de mucho de lo que vale la pena platicar cuando se quiere hablar de cómo es esta cuestión de la ciencia en nuestros pueblos, en los pueblos indígenas mexicanos y también los que suceden en América Latina y en el resto del mundo. Cuando me invitaron a venir a este evento, yo de repente dije, ¿por qué me invitan a mí? Si yo solamente soy un químico. Mi profesión en el área de la química me obligó, como nos obligan a todos que supuestamente hacemos ciencia científica, ciencia pura, ciencia de la que hacen a los que ponen la etiqueta de científicos, y que siguen todas estas reglas que hablaba Francisco, cuáles son la metodología, cómo hay que hacer observación, análisis, todas estas cosas de la metodología científica que a nosotros nos machacan mucho cuando estudiamos cuestiones científicas. Resulta que están innatas en la mayoría de los pueblos, están ahí y de repente no las vemos bajo la misma perspectiva de las que vemos las otras de las supuestamente ciencias que de veras aplican esa metodología. Porque es muy curioso que cuando uno llega a una comunidad y platica con cualquier persona, el mecanismo de razonamiento y el procedimiento que está utilizando es un procedimiento, digamos, mejorar, es la versión 2.0 o 3.0 de lo que nosotros en teoría tenemos muy bien organizado. Bueno, si logramos ver algo de lo que está en la red, porque esto es algo que nosotros podemos entiendo, se van a dar ustedes cuenta del enorme universo que hay alrededor de esto que se llama la ciencia, o digamos, la ciencia iluminada de los pueblos mexicanos particularmente, que es donde nosotros. Hace unos 10 años más o menos, no recuerdo exactamente cuándo, ¿sí? Cuando tuve el placer de acercarme a la coordinación de educación cultural, que ustedes conocen, el maestro, que de alguna manera es parte de esta necesidad de entender esto que llamamos interculturalidad. A nosotros nos pidieron por una cuestión estrictamente basada en nuestra necesidad de hacer mejor las cosas como maestro. Fundamentalmente me había dedicado muchos años a la academia y a dar clases de química, de ciencias, matemáticas, esas cosas extrañas en la universidad. Queríamos hacer mejor nuestro trabajo y en ese procedimiento buscamos y encontramos modelos para hacerlo mejor. Y lo que descubrimos es que había un mundo maravilloso alrededor de la utilización de los medios audiovisuales. Estoy hablando de hace exactamente 38 años, que son muchos años para tratar de hacer mejor lo que los maestros queremos hacer cotidianamente. Me refiero concretamente al tema de dar mejor nuestra cátedra, de hacer mejor nuestro trabajo. Y descubrimos que los medios nos permitían eso, y eso nos permitió al entender esa herramienta que había que voltearse a buscar a ver cómo lo hacían los demás. Y los demás que nos rodeaban eran lo mismo, químicos, físicos, biólogos, matemáticos, uno que otro filósofo por ahí. Pero lo interesante, cuando nos topamos con la fortuna de trabajar con la coordinación, es que nos fuimos a los pueblos de México a tratar de ver cómo ahí se hacía lo que se hacía, y no andábamos buscando ciencia, y descubrimos cosas verdaderamente maravillosas. Estas están enmarcadas en un proyecto de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe que se llama Ventana a mi Comunidad, y que nosotros tuvimos que hacer de producir a lo largo de varios años. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, tratando de aplicar esta misma metodología,
fuimos a los lugares a tratar de observar, verlo, analizar, acopio de información, deslinde de la que sí, de la que no, para luego de eso, poner una serie de cosas. Y la verdad es que había que llegar con una enorme humildad a estos pueblos, a darnos cuenta que la mayoría de lo que nosotros íbamos a buscar no sabíamos nada de ello. Porque ese conocimiento innato que está ahí es un conocimiento que tiene muchísimos años de estarse generando y que tiene su propia metodología y que el mismo maestro Bacon igual me había descubierto, pero que todo este procedimiento del cual hablaba Francisco estaba implícito. ¿Y por qué está implícito? Pues porque es necesario, porque si se quiere hacer ciencia, si se quiere sobrevivir, si se quiere comer, si se quiere favorecer el medio ambiente, necesita hacer ciencia. O sea, la construcción de la arquitectura indígena, que luego después tal barraca que conocen ustedes, se supo piratear de una manera adecuada. Ustedes ven las obras maravillosas del gran arquitecto Barragán y visiten las comunidades indígenas oaxaqueñas y ven que esas tienen años y años manejándose con una estética y una visión increíble. Y esto tiene que ver con la estética, tiene que ver con la arquitectura, pero sobre todo tiene que ver con la idea práctica de que si uno va a hacer un hogar, el hogar tiene que tener la mejor temperatura, la mejor orientación, la mejor forma de ventilación, la mejor manera de ubicar los alimentos de un lado, la zona de uno a dormir en otro, de alejarse de los agentes peligrosos o extraños, como las insectos y demás entes que puedan haber en la comunidad. Pero lo interesante de esto es que para llegar a eso, a la vivienda popular mexicana, se tiene que hacer ciencia. Y para encontrar la mejor manera de tener los mejores elementos, se tiene que hacer ciencia. Y para comenzar a entender la forma de producir esa cantidad de elementos de una manera más eficiente, se tiene que hacer ciencia. Y para cualquiera que conozca cómo operar, cómo operar, sobre todo, desgraciadamente ya no operan nada así, las chinampas del sur de la Ciudad de México se van a dar cuenta que había métodos agrícolas increíblemente sofisticados que habían tenido que salir de ese procedimiento científico y que, sin embargo, nosotros desde la óptica de la ciencia los vemos como, mira qué curiosos, mira, por decir, hasta 3, algunos años hasta 4 cosechas, y ahora para sacar una es un trabajo enorme. ¿Y por qué? Porque ellos pensaron en cuestiones que los científicos hoy analizan de una manera muy clara, ¿no? Tienes que tener una buena dotación de abonos, de sustancias orgánicas, y hacer la chinampa porque tiene chichicastle, sacar atónico, otra vez chichicastle, una caca de roble, y la lentejuela, y proteger del viento con unos enormes árboles, y era una zona de soporte sobre el agua, que es lo que es una chinampa, que es impresionante, de la cual sube por capilaridad. Le preguntas a cualquier persona, ¿qué está? Tiene un humedad constante de 65 días del año por capilaridad, y no tiene por qué explicarte qué es la capilaridad, pero lo aplican y la usan. Y lo genial es que tienen humedad y producen el alimento y les va bien. Cuestión que se ha perdido. Entonces, quizás la reflexión más importante, cuando uno trata de hacer un análisis, un entendimiento de qué es lo que hay en las comunidades indígenas mexicanas, en términos de lo que es que hay todo. No hay prácticamente un aspecto de lo que ellos saben que no esté vinculado a este procedimiento que ellos utilizaron y hicieron de una manera muy diferente. Lo que pasa es que cómo lo vemos nosotros y cómo lo ven entre ellos es una concepción diferente. Tiene que ver con esta cuestión del 6 y el 9 que hemos mostrado en la situación latina. Yo veo un 6, porque es un 9, pues es que depende desde donde lo veas. La necesidad de sobrevivir en medios agrestes obligó a la gente a lo largo de toda la historia a hacer ciencia, y hoy nos maravillamos y decimos, pero ¿cómo lo hicieron para construir esas pirámides? ¿No? O cómo sabemos, o cómo sabían más bien lo que es esta cuestión calendaria de la que hoy en la noche ustedes van a estar ilucinando. Es muy interesante hacer un análisis entonces de qué es lo que está pasando con ese saber y qué es lo que está pasando con el otro saber que en teoría los científicos están aplicando y creen que tienen un método de divulgación o de difusión apropiado, entendiendo esta diferencia importante que hay que hacer entre lo que es divulgación y lo que es difusión, ¿no? O sea, esta idea de que difusión es entre pares, o sea, tenemos el mismo lenguaje, divulgación es para el vulgo, para los demás, para los que no tienen el mismo lenguaje, porque ahí el parámetro de cómo hacemos ese lenguaje es lo que crea la diferencia. Hay un hecho muy interesante. La mayoría de cualquier persona que ustedes le hagan la pregunta
¿Cuántos días tiene un año? 365, ¿no? Muy bien. ¿Y de dónde salió eso? ¿Por qué? Es que es quitar la Tierra de la vuelta al Sol. 365 y un cachito. Muy bien. ¿Y cómo lo sabían aquellos de antes? ¿De dónde sacaron? No sé. A ver, pero ¿cómo es que tenían ideas calendéricas perfectamente precisas? Primero, ¿por qué lo sabían y para qué las tenían? Entonces, es muy obvio que todo esto depende de un principio que se está perdiendo en la sociedad moderna, sobre todo en los jóvenes, en los chavos, y en la manera de entre comillas, tratar de hacer ciencia y divulgación y otra forma de distribución de la ciencia. La mecánica que se está utilizando es una mecánica inapropiada, que no está haciendo algo que las comunidades indígenas sí están implícitas, que es el razonamiento. O sea, ¿por qué yo observo algo en la naturaleza que es un ciclo, que la luna sale por aquí, sale por acá, que el sol sale por aquí, sale por acá, pero que no siempre sale del mismo lado y que se va corriendo de un lado para el otro? Y si yo les pregunto a ustedes, mis amigos, de veras, díganme, ¿por qué 365? ¿Por qué no 367 o 344? Porque me lo dijo el profesor. Pero el chiste es que ustedes lo deduzcan y lleguen a eso como lo dedujeron en el pasado, sin necesidad de un satélite espacial y ver que el Sol le da la vuelta a la Tierra y es exactamente en ese periodo, porque esa información no se tenía. Y sin embargo, se sabía información clave que tenía que ver con una necesidad clave, que era la de fijarse en tus horarios, en tus espacios, en cierta mecánica en la que la naturaleza se estaba comportando y había que adaptarse a lo que la naturaleza nos ponía. O sea, en esta época hace calor, en esta época hace frío. ¿Y qué hace que suceda una otra cosa? Pues hay que ver a las estrellas y hay que ver al sol. Entonces uno se para, así como la fotografía que puso de Popocatépetl, que está así, de la Ciudad de México, y uno ve y dice, mira, el sol sale por aquí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, enero, febrero, marzo, mira qué curioso, va para un lado y regresa para otro. Oye, ¿qué tanto tarda? Y resulta que son 365. Pero pregúnteselo a un niño, no dígale por qué y cómo podemos saber que son 365 días. Y casi en cualquier comunidad indígena te lo dicen, pero bueno, hasta la pregunta resulta absurda. Porque es muy importante que cuando el sol sale de este lado, cuando sale de este otro, la diferencia entre uno y otro me va a permitir decidir el día en el que yo tengo que plantar y el día en el que va a llover y el día. Y quizás por eso, de la población, si yo vivo en un lugar donde hay un árbol, yo veo que sale detrás del árbol y luego se corre hasta el otro árbol y luego regresa hasta el primero, pero el árbol lo pueden tirar y luego ya mi calendario ya se cayó. Entonces mejor pongo un poste o algo más grande como una pirámide, por ejemplo. Y nos sorprendemos hoy, qué maravilla tenían esta capacidad de observación. Desde luego que tienen la capacidad de observación, pero no la tenían, sino la siguen teniendo. Y gracias a la capacidad de observación por donde sopla el viento, es que se hace una orientación adecuada de donde sopla la casa. Había que enseñarse a los que hacen las casas que de veras no orientan exactamente donde no viene el viento. Y había que saber por dónde sale el sol y dónde se pone y qué tipo de materiales hay que poner. Hay un enorme plano. Y si alguna vez podemos entrar a internet, lo van a ver ahí. Además, creo que hay que sepa que existe para que lo vean y para que lo consulten. En donde nosotros vertimos todo este conocimiento en una plataforma que bueno, si no lo ven ahorita, lo pueden escribir y es canal de micomunidad.tv. Hicimos nosotros cuando entramos esta mecánica de ir a aprender de los pueblos indígenas, descubrimos que había una enorme capacidad de conocimiento científico implícito en la vida cotidiana. Y la comunidad, que es ese modelo que están viendo ahí, lo que hace simplemente es mostrar que en el país, nuestro país, hay una gran cantidad de conocimiento que está distribuido, lo que pensamos distribuir, como decía como veo todo, Descartes, esa es una norma, que había que hacer unas cosas ordenadas, ¿no? En esto que sirve para clasificar las cosas. Si ustedes fijan en el lado izquierdo tenemos los pueblos indígenas, Capache, Mexicali, y del lado arriba estamos viendo temas que tienen que ver con alimentación, comunidad, entorno, lengua, tradiciones, música, oficios, artes, en fin. Si uno quiere ver la historia de los Quilipas o de los Kumeyaay, por ejemplo, que están por allá por California, pues uno lo ve en forma horizontal, y cuando digo lo ves que cada que le piden unos cuadritos, hay un video donde niños indígenas de comunidades indígenas nos van a explicar cómo es que ellos hacen ciencia
Se abre una ventana, por eso se llama ventana de comunidad, para conocer al otro, porque conocer al otro implica saber quién es, y es probable, pensamos, queremos, sugerimos, que si conocemos al otro, podemos tener aprecio por él. El aprecio es lo contrario al desprecio, que es lo que nos lleva al racismo, y nosotros quisimos hacer un modelo que ayude a combatir el racismo basado en el conocimiento del otro, o sea, abriendo ventanas al otro, o sea, abriendo nuestros corazones, o sea, abriendo al conocimiento que ellos han cultivado y han guardado y han depositado en estos increíbles conceptos, bibliotecas enormes de conocimiento científico que hay en cada comunidad, en cada uno de los lugares como quiera. Navegar por ventana a mi comunidad. Más de 300 videos de 400, 500 niños hablan con absoluta libertad, franqueza, verdad y además, digamos, dignidad de lo que son los pueblos indígenas de Yucatán. Al hacer esta plataforma, a volver el dominio público el conocimiento científico de nuestras comunidades, que es enorme, que es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos y que del cual yo no puedo venir a platicarles a ustedes porque no me daría tiempo y porque además me van a acordar a que lleguen los 20 minutos. Y como por eso yo les presento esta plataforma para que la conozcan cuando quieran, la vean, la disfruten y vean a nuestros niños hablar de lo que los científicos que nos formamos en la universidad y en nuestras universidades estamos lejos de entender, que es que lo más importante es retomar las reglas de la ciencia del origen, observar, entender, dilucidar lo que no, crear un orden en la forma de hacer ciencia. Es una manera diferente la que utilizan algunos indígenas, no queremos aprender de ellos y no queremos porque los despreciamos, porque no entendemos que eso, hasta que nos metemos en los lugares donde están, los locos de nuevo, que para hacer pan, que para trabajar en la ley, que para hacer la chinampa, la caldona, que para entender cómo los niños piquis explican las matemáticas basadas en esos increíbles y hermosos que por aquí se ven en la calle, que digamos en la zona triqui, y que tienen un manejo matemático más complicado de lo que nosotros a veces queremos entender. No se puede hacer vivir ese tipo de matemáticas. Hay niños triquis, como ellos dicen, un 10 en matemáticas, que es hacer un libro. ¿Y qué hay que hacer para entender las dimensiones de una zona y la cantidad de semilla que hay que poner y el momento en el que hay que ponerlo preciso? Me decía un amigo de Tabasco, que por Tabasco se va a poner la cosa muy sabrosa. Me refiero a que va a haber el evento otras cosas. Que no entendemos por qué cuando viene el agua y se lleva, como sucedió hace unos años, y se mete a la ciudad y crea una tragedia, lo que no entendemos es que este concepto de desastre, este concepto de tragedia que hay ahí, es una cuestión que estamos creando nosotros, no la naturaleza no tiene la culpa. Los huracanes siempre pasan por el mismo lado, ahí van los terremotos, son en el mismo espacio, los volcanes echan lava donde están, no van a molestar a la casa que está ahí. Pero si yo pongo mi casa abajo del volcán, o si la pongo por donde pasa el huracán, o si me pongo arriba de una falla, pues cuando la tierra se mueva, cuando venga la aluvión, cuando caiga el paso de la mar, bajo el lugar donde está la nieve concentrada, se cae de la tapar. Porque no hemos entendido que este respeto a la naturaleza tiene que ver con la forma de hacer ciencia, pero en las comunidades indígenas se hacía ciencia para eso, y por eso las tragedias del pasado no existían. Tal vez el concepto de desastre es un concepto moderno, es un concepto creado por la sociedad. O sea, ¿cuántos muertos hubo en el terremoto del 57 en la Ciudad de México? ¿Cuántos hubo en el del 85? Y claro que fue un poco más fuerte, sí, pero ¿qué no habíamos aprendido? Que los edificios tenían que hacerse de un tamaño, de una forma, pues no, y se cayeron y crearon una tragedia. En Tabasco es muy interesante, como decían, en una comunidad muy hermosa, en donde las casas están como palafitos en un segundo piso, pero tú llegas a la comunidad en una época en que la gente vive normalmente en un segundo piso muy bonito, muy cimentado. Y entonces, de repente, el río sale, como lo hacen casi todos los años, unos más, otros menos, y se inunda. Pero entonces saca la lancha y la comida que está guardada arriba, y todos dicen la época en donde se acabó la inundación era la que más festejamos, porque no teníamos que trabajar, porque teníamos almacenado el alimento arriba, porque la lancha nos llevaba y nos daba otra visión de otra manera de entender nuestro entorno. Y cuando bajaba el agua, volvíamos a bajar el agua. Pero cuando se construyeron las casas, nadie creció en un segundo piso y las dejaron en donde el agua iba a subir, y cuando iba a subir, se
Entonces yo lo que los invito es a que conozcan, dense una vuelta por el portal de Ventana a mi comunidad, es gratuito, nada más hay que escribir canal Ventana a mi comunidad y van a encontrar ustedes todo esto de a lo que me invitaron a hablar y que yo humildemente no me atrevo a venir a hablar, de lo que ya está registrado, porque nosotros tuvimos esas comunidades a aprender lo que existía ahí y la tecnología que había creado para crear eso. Solo en el terreno de eso es para si quieren verlo en inglés. Ahí en donde dice información ventana, hay un artículo que dice una ventana contra el racismo. Es un artículo que yo escribí justamente para explicar la historia de este proyecto, que es una historia ejemplar, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo la coordinación, en términos de detectar los recursos, las capacidades, las posibilidades que había de recorrer el país y descubrir, emocionados y lo tengo que decir tal cual, sorprendidos de la enorme capacidad científica para sobrevivir en condiciones de marginalidad en la que los gestores han puesto estas comunidades. Sin embargo, la ciencia ahí prevalece. Las formas de organización social que son en el terreno de la ciencia y una de las expertas del compañero, una de las más admirables. Yo vivo en un condominio con 18 casas y nos cuesta un enorme trabajo organizarnos para tirar la basura o para que los perros salgan una hora y una hora. Y tenemos una forma de relacionarnos negativa. Lo único que sabemos del otro es que no paga mantenimiento, que se estaciona en el lugar prohibido, que el perro sale y hace una serie de cosas que no, ya saben. Todas estas cuestiones negativas con las que nos relacionamos en la sociedad, uno tiene que regresar a estas comunidades a aprender de la ciencia social que hay detrás del concepto del tequio. O sea, cómo nos organizamos para que se haga un puente, porque el puente es lo que más le conviene a la gente. ¿Y cómo se hace un puente? No lo sabemos, pero los mejores para hacer puente van a surgir de la misma comunidad y van a entender que se tiene que hacer de una manera y van a experimentar una y otra vez hasta que el puente funcione. Pero no se va a hacer más que un consenso. Cuando todos estén de acuerdo, cuando todos y cada uno de los estén ahí, si hay uno que no está de acuerdo, pues no se hace el puente y entonces dedicamos toda la energía a convencer a esa persona para que el puente se haga porque el puente nos conviene a todos. Y cuando se llega a un concepto de comunidad diferente, los que vivimos en una ciudad tenemos que aprender a los que viven allá cómo debemos hacer comunicaciones. ¿Cuánto tenemos que aprender en pequeñas comunidades de gente entre comillas civilizada, entre comillas científica, entre comillas educada, entre comillas preparada para vivir una sociedad y no sabemos vivir una sociedad pequeña porque no queremos voltear los ojos a esas comunidades que nos enseñan en la práctica y en la vida cotidiana que hay mejores formas de organización social. Y eso es ciencia. Y la ciencia en el terreno de lo social, en el terreno de la observación de la naturaleza, en el terreno de la construcción de sus viviendas, en la manera de organizarse socialmente para resolver problemas concretos que tienen que ver con esto de los desastres y demás, en la forma de producir y consumir sus alimentos, en la manera de generar salud. Hay por ahí un video muy bonito que está hecho en Oaxaca, donde uno de ellos dice: la farmacia está a mis pies, no necesitamos al doctor Simi ni mucho menos. Uno llega y camina y mira, esa es la vitamina que sirve para esa de ella sirve para y vas caminando en medio de una farmacia que ellos entendieron que tenía una función social. Y es impresionante darse cuenta que esa farmacia, que además de ser gratuita, es más eficiente, porque no queremos entender que lo que generó ese conocimiento a lo largo de muchísimos años y que se traduce y que se pasa de generación en generación es un conocimiento basado en el principio más importante que tiene la ciencia, que tiene que ver con observar con paciencia lo que pasa y racionalizarlo, acomodarlo de una manera, probarlo y después de esto ejercitarse en la mecánica de que si lo que uno es cierto no es cierto. No hay una sola comunidad donde la gente llegue y se coma el hongo inadecuado porque sabe que es poner un ojito en una época del año y no se lo come. Y ese conocimiento es un conocimiento que no está escrito en ningún libro. Intentamos documentar la comunidad, explorar estas comunidades, llegar con una comunidad a poner nuestros recursos cinematográficos para que ellos se sientan y contar su historia, para quitarnos lo ignorantes que éramos alrededor del conocimiento de ellos y volverlo dominio público. Y ese es el ejercicio que hemos hecho en mi comunidad, en donde nosotros
fusionando para compartir el conocimiento de maneras horizontales, porque eso es lo que se ha hecho en las comunidades indígenas. El que está a un lado le dice al otro lo que sabe y lo aprende directamente, y no necesito sentarse en un aula, y no necesito tener un título para volverse catedrático y tener una inscripción, estar en la matrícula para poder recibir ese conocimiento. Y yo no tengo nada contra las formas tradicionales, por eso vamos a hacer las tradicionales en la ciudad, de hacer educación con esa ciencia. Algo de eso también debe ser una plataforma, un poco de prueba, Universidad Nacional, estas otras cosas. Pero lo que no es correcto es que no se volteen los ojos hacia los otros lugares, donde ese saber está implícito en la cotidianidad, en la vida diaria. Por eso, hicimos mental a mi comunidad, descubrimos, uno, que éramos unos ignorantes de lo que sucede. Y no descubrimos que éramos ignorantes, sino que éramos muy ignorantes. Dos, que podíamos solucionar el problemita tratando de recopilar y entender de ellos y reordenar con este modelo. Y tres, hacer justicia y honor a quienes han hecho ciencia hace muchísimos años en nuestros pueblos, volviendo a lo colectivo. Y esa es nuestra labor, hacer colectivo una experiencia personal, no niños. Hay cientos de